Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar con un aspecto diferente de la matemática. Vamos a empezar a trabajar con algo de geometría. Principalmente empezamos el desarrollo y el estudio de figuras geométricas y empezamos hoy con dos triángulos, ¿sí? Acá tenemos un triángulo característico, el clásico triángulo que estamos viendo casi en cualquier lado. Y empecemos por reconocer los elementos de los triángulos, ¿sí? Tenemos en primer medida los vértices que ayudan a nombrar al triángulo. Este se va a llamar el triángulo ABC, se puede llamar el triángulo BCA o CBA en cualquier orden. Generalmente utilizamos el orden alfabético, ¿no? A, B, C. Cuando dibujamos o construimos, mejor dicho, un triángulo, suele nombrarse un primer vértice y luego en el sentido antihorario. ¿Sí? Cuando escribo el primer vértice, escribo acá el A y después recuerden que las agujas de reloj se mueven así, por eso decimos que al revés es antihorario. Entonces nombramos al resto de los vértices en el sentido antihorario. ¿Sí? De esta manera. Bueno, los vértices dan lugares al nombre de los lados. Por ejemplo, acá tenemos el lado BC, perdón, BA, ¿sí? Acá tenemos el lado BC y acá el lado AC, ¿sí? Entonces, de esta manera, desde los vértices podemos nombrar también los lados de los triángulos. Otros de los elementos característicos entonces de un triángulo van a ser los vértices y sus lados. Siguiendo con esto, vemos que dos de sus lados conforman un ángulo, ¿sí?, interior. Entonces, vamos a ver cuáles son los ángulos interiores. Acá tenemos tres ángulos interiores, por eso es un triángulo. Muestro acá que de acuerdo a las posiciones que tengan los distintos vértices van a cambiar también los ángulos, ¿sí? Así como las medidas de los lados a veces. Entonces aquí tenemos los ángulos interiores del triángulo. Esta es la visión, perdón, esta es la visión clásica que imaginamos o en la que pensamos cuando estamos estudiando triángulos, y hay un elemento que suele estar despreciado o no se lo analiza demasiado, que son los ángulos exteriores que forman parte del triángulo, ¿sí? Y es prolongando uno de los lados de un vértice, ¿sí? Llegando a dos lados prolongamos uno de ellos y el ángulo adyacente, es decir, pegado al ángulo interior que conforma, es el ángulo exterior, ¿sí? Una propiedad que tiene la relación entre los ángulos interiores y exteriores, siendo que son adyacentes, es que suman 180 grados. Si acá 67 más 113 da 180. Vamos a tratar de buscar un número más sencillo de ver, a ver si me sale. Ahí está. 70 y 110, ¿lo ven? Suman 180 grados. Entonces tenemos ahora todos los elementos característicos de un triángulo. Los tres vértices, podemos nombrar sus lados, AC, CB o BC es el mismo lado, es indistinto, y BA, ¿sí? Luego de los vértices y los lados, constituimos los ángulos interiores y los ángulos exteriores. ¿De qué manera se nombran los ángulos interiores? En este caso están nombrados con el alfabeto griego: alfa, beta, gamma, delta, epsilon y zeta, ¿sí? Pueden usarse letras griegas como pueden usarse el abecedario latino. Podríamos llamar a este ángulo A mayúscula y a este A minúscula, o al revés, A minúscula al interior y A mayúscula al exterior. ¿Sí? Es indistinto, pero cada triángulo se tiene que llamar siempre de la misma manera. Si todos los ángulos interiores, un ángulo interior está en letras griegas, en el alfabeto griego, nombramos todos los ángulos interiores con las letras griegas, ¿sí? Si a este lo nombro A minúscula, siendo este el vértice A, entonces este, que va a ser el vértice B, se tiene que llamar B minúscula. Y por lo tanto este sería C minúscula. Es indistinto qué letras utilicemos, vamos a usar todos los tipos para que cuando nos enfrentemos a cualquier triángulo podamos resolverlo.
Ahora lo que les quiero presentar son algunas propiedades angulares de los triángulos. Cuando hablo de propiedades angulares, estoy hablando justamente de las propiedades que tienen los ángulos de un triángulo, ¿sí? Y son, por el momento, 3. Tenemos la suma de ángulos interiores, suma de ángulos exteriores y una relación que responde a los ángulos exteriores. Empecemos con la suma de ángulos interiores. ¿Qué dice? La suma de los 3 ángulos interiores de un triángulo rectángulo, sea cual sean las medidas de esos 3 ángulos, tiene que dar 180. Ni más ni menos. Si es un triángulo, da 180. Si no da 180, porque se lo supera o porque no alcanza, no es un triángulo. No se puede formar un triángulo con esos ángulos. Fíjense, yo muevo acá estos valores que va cambiando la suma y sin embargo sigue siendo un triángulo. Sí, un triángulo. ¿Qué pasó acá? ¿Se acuerdan que lo verde era el ángulo interior? ¿Sí? Y ahora no es interior, por eso no da 180. No estoy analizando el triángulo correcto. Ahí sí, ven que lo verde es el ángulo interior. Entonces estábamos trabajando en eso. Sea cual sea los ángulos que yo arme, siempre da ¿cuánto? 180. La suma de 3 de esos ángulos, los 3 ángulos, tiene que dar 180. ¿Sí? Ahora habíamos hablado hace un ratito que el ángulo exterior sumado al ángulo interior también daba 180. ¿Sí? Entonces veamos, cada ángulo exterior, dice la propiedad de los ángulos exteriores, es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él, de delta, ¿sí? El adyacente es alfa. Entonces, según lo que dice esto, la suma de los interiores que no son alfa, beta y alfa, beta, gamma, perdón, y gamma, beta y gamma deben sumar lo mismo que delta, ¿sí? Veamos. Delta es igual a beta más gamma, 48 más 54, 102, ¿sí? Acá tenemos el otro. Z es igual a alfa más beta, 78 de alfa más 48 de beta, estos dos suman el exterior de este. Y tiene lógica. ¿Cuál es la lógica? Si sumo los 3 verdes, dan 180. Y acá me dice, si sumo este verde y este rojo, también tiene que dar 180. Entonces, estos dos de acá tienen que sumar lo mismo que este, para que con 54 nos dé 180, tanto si tomo estos dos o estos tres. ¿Se entiende? Y ahí se repite en cada uno de los ángulos con el mismo argumento. Y finalmente tenemos la suma de los ángulos exteriores. ¿Sí? La suma de los ángulos exteriores de un triángulo da siempre, en todo momento, 360 grados. Vuelvo a mover así un poquito, miren cómo cambia el ángulo, sin embargo, la suma no cambia. ¿Cómo lo podemos verificar? Fíjense acá, rompí el triángulo, ya no estoy analizando ese triángulo, y ahí sí cambió la suma, pero porque no era un triángulo bien armado, ¿sí? No estaba armando bien los ángulos exteriores. Bueno, ¿se entendió? Por último, el repaso de las propiedades: suma de ángulos interiores, 180. Suma de ángulos exteriores, 360. ¿Qué relación tienen los ángulos interiores con los exteriores? Bueno, si sumo dos ángulos interiores, ¿sí? Dado un ángulo interior, ¿cómo puedo calcular su exterior que le correspondiente? Sumo los otros dos, ¿sí? Sumo el que no está compartiendo un lado. Bueno, les dejo algunos ejercicios para hacer, está todo resumido también en el PDF que les dejo como teórico, está todo bien escrito. Hay un par de propiedades que vamos a seguir viendo el viernes, así que les pido que estudien esta hoja, estudien las definiciones. Ha llegado el momento de estudiar en matemáticas, de estudiar de manera leer y entender el texto, subrayarlo, ¿sí? Más todas las prácticas que vinieron haciendo hace mucho tiempo. Les dejo un Padlet parecido a este para que puedan intervenirlo, mover los ángulos y seguir repasando las propiedades. Bueno, nos vemos, buena semana, hasta el viernes.